2011 aceptó la propuesta de Rousseff de ser ministro de la Casa Civil, lo que en otros países se conoce como jefe de gabinete o ministro de la presidencia. El exmandatario sale así de su retiro político para asumir lo que muchos consideran el segundo cargo gubernamental más importante del país, en una maniobra vista con sospecha, pues el propio Lula está siendo investigado por corrupción. Las sospechas crecieron cuando se reveló grabaciones realizadas por la Policía Federal en las cuales Lula y Rousseff mantienen un diálogo que, según los investigadores del caso, da a entender que el expresidente asumió el cargo ministerial para evitar que lo detuvieran. Esta es la transcripción del audio. Allí comienza Dilma diciendo: Lula, escúchame, decime, querida, le dice Lula. Mira, estoy mandando a Besías con el papel para que lo tengamos. Usalo solo en caso de necesidad, que es el acta de nombramiento. ¿Está bien? Ajá, está bien, dice. Eso, nada más. Vos esperalo ahí que está yendo, le dice Dilma. Y Lula contesta: está bien, yo estoy acá, me quedo esperándolo. ¿Está bien? Dice Dilma, y de ese modo Lula termina diciendo: está bien. Queda en claro que era un acuerdo entre los dos para ayudarse mutuamente, ¿no? Porque Dilma Rousseff busca el apoyo de su mentor Lula para salvar a su gobierno y negociar con sus aliados del Congreso, evitando así el juicio político. Y Lula busca no estar encarcelado. Algunos analistas apuntan a que su entrada en el gabinete traería también un poco de orden a lo que muchos consideran un gobierno caótico de Rousseff. La presidenta está muy debilitada políticamente por los escándalos de corrupción y enfrenta además denuncias ante el Tribunal Electoral de que realizó campaña con fondos ilícitos. Y esto era lo que pasaba en la Cámara de Diputados cuando pedían la renuncia de Dilma Rousseff. El opositor Imbasagi dijo: hoy Brasil tuvo que ver a la presidenta Dilma Rousseff en un diálogo con el expresidente Lula da Silva, tratando de obstruir la justicia. No hay otra vía distinta a la renuncia inmediata de la presidenta, decía el legislador en esta conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. Allí estaba el oficialista Adamuz, que decía: quieren acabar con el gobierno por la fuerza. La falta de respeto de la Constitución, llevar a cabo filtraciones selectivas, criminales, al igual que el juez Sergio Moro lo hace, es el responsable de esto. Vamos a tomar las medidas legales y jurídicas contra el juez Sergio Moro. No se puede hacer esto, decía el legislador del Partido de los Trabajadores. En las calles el panorama era similar, al día que salieron 3 millones de brasileños. Esta vez un número menor, pero más de 1 millón de personas se movilizaron contra Dilma Rousseff. El proceso está actualmente congelado a la espera de que el Supremo Tribunal Federal defina la forma en que se elegirán los 65 miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes, que deberá emitir un dictamen a favor o en contra de la apertura del proceso, lo que empezará a hacerse esta semana. En caso de un dictamen favorable, el mismo será sometido a la votación de la Cámara Baja, que de aprobarlo traspasaría la responsabilidad de la decisión final del Senado, que tiene 180 días para llegar a un acuerdo. Más allá, algunos expertos señalan que este nombramiento pone a Lula en una posición perfecta para sustituir a Rousseff y presentarse como candidato del Partido de los Trabajadores en las próximas elecciones presidenciales dentro de 2 años, ya que Rousseff no puede volver a presentarse y que actualmente el Partido de los Trabajadores no tiene ninguna figura alternativa. Veamos qué decía más temprano Dilma Rousseff cuando presentaba la idea de tener a Lula como número 2 de su gobierno. El comunicado afirmaba: la presidenta de la República, Dilma Rousseff, informa que el ministro de Estado, jefe de la Casa Civil, Jack Warner, dejará su cargo y asumirá la jefatura de gabinete personal de la presidencia de la República. Asumirá el cargo de ministro de Estado, jefe de la Casa Civil, el expresidente de la República, Luis Ignacio Lula da Silva. Dilma aseguraba: mi relación con Lula no es una relación de poder o de superpoderes. Mi relación es una sólida relación de quienes comparten un proyecto en común.
Luego prometía, él va a ayudar a llevar a cabo una gestión para retomar el crecimiento, la estabilidad fiscal y también el control de la inflación. Con un palacio de Planalto repleto de militares y de policías, con las vallas separando a los que protestaban, continuaba la protesta de alguna manera pacífica, muchos caminaban por las calles. En paralelo siguen las causas abiertas contra Lula, en las que es sospechoso de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero, falsificación de documentos, cargos por los que la justicia aún no se ha pronunciado, pero que llevaron a la Fiscalía de San Pablo a pedir su detención preventiva. Para Lula y para Dilma, esta es una operación de la oposición y de la derecha. El pedido de detención aún no fue decidido debido a que el Tribunal Paulista pidió unificar causas y transferir la solicitud de los fiscales al juez federal Moro. Pasaron las horas y ahí estaba Ignacio Lula da Silva firmando para poder asumir como jefe de gabinete de Dilma Rousseff. Se fundieron en un abrazo fraternal, como dos compañeros del Partido de los Trabajadores. Lo acompañó hacia su asiento junto a otros ministros que juraron ese día, y en algunos casos hubo algunos abucheos cuando comenzó Dilma a firmar también lo que era la aprobación de esos cambios en el gabinete. Muy buenos días a todos los que están aquí presentes, a todos los brasileños y las brasileñas de coraje, de valentía que están aquí dentro de esta sala. Las circunstancias actuales me dan una oportunidad magnífica para traer a mi gobierno al mayor líder político de este país. Es una persona que además de ser un gran líder político, es un gran amigo, es un compañero de luchas y de conquistas. Seja bem-vindo. Compañero ministro Luis Ignacio da Silva, sea bienvenido, ministro Lula. Yo cuento con la experiencia del expresidente Lula. Cuento con la identidad que él tiene con nuestro país, con el pueblo de nuestro país. Es con eso, con lo que yo estoy contando. Cuento con su capacidad incomparable de observar a las personas, a nuestro pueblo a los ojos y de entender a ese pueblo, de querer lo mejor para ese pueblo y también de ser entendido también por ese pueblo y de ser amado por ese pueblo. Su presencia aquí, compañero Lula, nos prueba que usted tiene la grandeza de los estadísticos y la bondad de los verdaderos líderes. Nos prueba que no existen los obstáculos en nuestra disposición de trabajar juntos por Brasil. Pero, por desgracia para Lula y para Dilma Rousseff, todo duró muy poco. La Justicia Federal de Brasil suspendió la asunción de Lula da Silva como jefe de la Casa Civil en su fallo dado a conocer apenas 40 minutos después de haber asumido. Es el juez federal Itaguiba Cata Preta Neto, del cuarto juzgado del Distrito Federal, quien suspendió por medio de una orden judicial provisional la posesión del expresidente, según informó la red O Globo. La decisión fue tomada por la acción popular presentada por un abogado, dijo, pero aún se puede apelar ante la Corte Federal.
Mientras tanto, en los alrededores, en la calle, pasaba esto. La policía montada de Brasilia, además de otros agentes, impedían la llegada de una columna de manifestantes contra el gobierno que se dirigían al Palacio de Planalto. Los agentes policiales entraron en choque contra estas columnas de cientos de opositores que de alguna manera se querían manifestar en contra del nombramiento de Lula da Silva en la jefatura de gabinete de Dilma Rousseff. Una historia que tiene final abierto hasta este momento.